Este vídeo, sin lugar a duda, tiene bastante más sentido si antes has visto este otro vídeo. Puedo esperar, no te preocupes. Pues bien, ¿a qué se refieren los dos tortolitos de la canción cuando hablan de ese mundo ideal? Hagamos un repaso primero de las diferentes idealizaciones y aproximaciones que mencionan, y luego ya hablaremos sobre si son necesarias o no esas simplificaciones. En primer lugar, él habla de un mundo sin rozamiento. El rozamiento es una fuerza presente en cualquier movimiento macroscópico que consideremos. Determina cómo vuelan los aviones o cómo se mueven los coches, pero también cómo andas por la calle o cómo chutas un balón de fútbol. El rozamiento, la fuerza de rozamiento, es toda fuerza que se opone al movimiento de un objeto por estar moviéndose dentro de o en contacto con otro medio. La fuerza de rozamiento es una muy difícil de determinar porque depende de muchas variables. Depende de la forma y de la masa o de la densidad del objeto en movimiento. Depende del medio por el que se esté moviendo, de su temperatura, de su estado. Pues, bueno, no ofrece el mismo rozamiento el aire en reposo que un viento huracanado. Por todo esto, suele obviarse esta fuerza en cálculos sencillos. A continuación, el chico decía: donde la velocidad de la luz sea siempre infinita. Aquí, en verdad, debería haber dicho algo como la velocidad de transmisión de la información, o la velocidad máxima del universo, o el límite de velocidad físico, pero no cuadraba con el ritmo de la canción. Esto se refiere al hecho de que en muchas teorías clásicas, como la gravitación de Newton o la electrostática, se presupone que la acción de los campos gravitatorio y eléctrico suceden de manera instantánea. En el mundo real esto no es así, sino que la información gravitatoria o eléctrica que dice a otras masas o cargas cómo moverse viaja a velocidad finita, a la velocidad de la luz. A continuación, ella habla de un mundo donde un cable unidimensional pueda al fin existir. Esto hace referencia a aproximaciones utilizadas principalmente en problemas básicos de electromagnetismo, donde debemos calcular el campo magnético generado por un cable por el que circula una corriente, o generado por un cable enrollado en forma cilíndrica con X vueltas. Por otro lado, también suele considerarse que la cuerda que sostiene a la masa colgante de un péndulo o el haz de luz de un láser son objetos unidimensionales, es decir, tienen longitud, pero no tienen ningún tipo de grosor. Esta simplificación ayuda a la hora de hacer cálculos, pero no es realista, pues cualquier cable, cuerda o haz de luz tendrá un grosor. También menciona lo ideal que sería tener un plano pi sea infinito y sin altura. Esta aproximación también suele utilizarse en problemas de electromagnetismo, donde se nos pide calcular, por ejemplo, el efecto en una carga de un plano infinito, es decir, sin bordes y sin grosor. Más tarde, ella habla sobre algunas situaciones ideales que se utilizan en termodinámica. En primer lugar, las máquinas de Carnot, que consisten en una máquina ideal que utiliza calor para realizar un trabajo. Por definición, una máquina de Carnot tiene el mayor rendimiento posible de este tipo de máquinas, y cualquier máquina real será menos eficiente, ya sea por fricciones internas, porque es imposible aislarla térmicamente, etc. También menciona los procesos adiabáticos. Un proceso de este tipo es aquel en el que el sistema no intercambia calor con el entorno. En las máquinas de Carnot, por ejemplo, tienen lugar procesos adiabáticos. Se menciona también el concepto de sistema aislado. Un sistema aislado sería aquel que no intercambia materia ni energía en ninguna forma con el ambiente. Esto es una idealización de los sistemas reales, que serían o bien sistemas abiertos, donde se intercambia tanto energía como materia, o sistemas cerrados, donde se intercambia energía, pero no materia. Por último, hace referencia a VNRT, es decir, la ley de los gases ideales, que en su forma común se expresa mediante esta fórmula. Esta ley describe un gas hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas, y cuyos choques son perfectamente elásticos. Y bueno, aunque de manera estricta no existe ni puede existir un gas así, los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura se parecen bastante. Una vez acabada esta estrofa, él menciona
un poco como quien no quiere la cosa, los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Este movimiento sería el que seguiría una partícula que se mueve en línea recta estando sometida a una aceleración constante. En el mundo real, esta idealización fracasa de dos formas. Primero, por lo de rectilíneo. Esto supone que no sufre aceleración más que en una única dirección durante toda su trayectoria, lo cual, en un mundo lleno de fuerzas de rozamiento, es imposible. Por otro lado, supone que la aceleración que experimenta el objeto en movimiento es constante. Esto, aun obviando el efecto de fuerzas de rozamiento cambiantes y a efectos prácticos aleatorias, es algo imposible. Un objeto en caída libre, por ejemplo, sufre una aceleración debida a la acción de la gravedad que cambia con el tiempo. Unos segundos más tarde, ella menciona las... Esta expresión viene de un chiste, que dice algo así. La producción de leche de una granja local estaba disminuyendo sin que el granjero pudiera hacer nada para detenerla. Desesperado, escribió una carta a la universidad más cercana, pidiendo la ayuda de investigadores expertos. Se formó un equipo multidisciplinar con los mejores especialistas de cada campo, bajo el mando de un físico teórico. Durante varias semanas tomaron datos, hicieron experimentos y calcularon todo lo calculable. Con los resultados de sus investigaciones, el jefe del equipo se dirigió al granjero y le dijo: tenemos una solución, pero solo funciona considerando vacas esféricas en el vacío. Y si no te ha hecho gracia, no es mi culpa, lo siento. Pero bueno, por último, se menciona Cada cuerda sin masa. que serían todas esas cuerdas que forman parte de los péndulos o que sujetan cajas cayendo por planos inclinados y que, para no complicar más de lo necesario los cálculos, se suponen sin masa. También se menciona un mundo. Cada choque es elástico. Un choque elástico es aquel en el que la energía cinética total del sistema se conserva. Es decir, durante el choque, la energía que tienen las partículas u objetos por estar moviéndose no se transforma en otro tipo de energía, como ruido o calor, sino que se transfiere de un cuerpo a otro, pero solo para modificar sus movimientos y nada más. Por supuesto, esto no ocurre en el mundo real con los objetos macroscópicos. Pero bueno, hablemos de todas estas simplificaciones y aproximaciones. ¿Las necesitamos en la física o son una especie de trampa? Pues no lo son. Verás, estas aproximaciones no deben considerarse como una versión arbitrariamente simplificada de una teoría más compleja, sino como una forma ingeniosa de abordar un problema físico para el que la comprensión completa de la teoría que lo hace posible no es necesaria, y de hecho nos impide conseguir resultados útiles. Por ejemplo, no es necesario utilizar todo el poder predictivo de la electrodinámica cuántica para hacer cálculos simples en química, ni necesitamos usar la teoría de la relatividad general para calcular dónde caerá una pelota lanzada por un niño desde lo alto de una ventana. Cuando estudiamos este tipo de problemas, queremos aislar las variables importantes y los parámetros que nos dan la parte de la física que necesitamos para tratarlos y dejar todas las complicaciones a un lado. Esto se hace identificando las contribuciones que son significativamente más grandes o más pequeñas que la escala del problema a tratar y llevándolas a infinito o a cero, respectivamente. Si lo hacemos de manera correcta, este procedimiento traerá consigo una simplificación considerable del problema original. Más tarde, si requerimos más sofisticación, podremos añadir correcciones a nuestra simplificación. Pero, ¿y lo fácil que sería la física y difícil la vida en este mundo ideal? Otro tipo de energía, como ruido o calor. Gracias, Alice. Era justo lo que necesitaba. ¿Ves qué bien? Saludan. ¿No quieres saludar? Pues vale. Vale, para allá.